el corazón de la Facultad de Arquitectura y nos da un enorme gusto seguir contando parte de la amistad con la calidad profesional del arquitecto Mario Enrique Méndez Acosta, con quien me honra platicar con él porque ha significado la construcción de un personaje que ha ayudado muchísimo a construir prestigio y la historia de esta facultad. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Alfonso. Como tú dices, poniendo de antemano nuestra amistad de muchos años y mi reconocimiento para ti como profesional de la arquitectura y agradeciendo a la dirección de la facultad, mi casa de toda la vida, pues estoy a tu disposición para que establezcamos un diálogo. Hay una cuestión que además es importante y como se dice en el desarrollo de estos festejos, celebraciones también, pero además hay una recuperación de la historia. Hay personajes que van construyendo una relación muy directa con los estudiantes que se están formando. Y en esa relación, el esfuerzo que hace el personaje es tratar de entender a la gente que está formando, a los colegas, profesores, ya que al arquitecto Méndez le tocó en una fase importante ser director de esta facultad y pues también librar algunas batallas. Pero hay algo raro, Mario, lo debo decir así, en tu paso por la facultad. Digo raro porque escribiste un libro, es un libro dedicado justamente a la formación de futuras generaciones. Y esto seguramente derivó por tu cercanía, por tu participación, por tu trabajo intenso con don Domingo García Ramos, del cual estuviste muy cerca en tu etapa tanto formativa como profesional. Y entonces, en este libro que también sigue dando mucho de qué hablar, tú expresas algunos conceptos incluso porque dices, hay que entender la construcción de ciudades medias de 15 a 20 mil habitantes e importa mucho trabajar muy bien con esto. Entonces, digo, es extraño que profesores dediquen tiempo a escribir sobre su especialidad. Seríamos una enorme potencia si todos tomaran una decisión valiente como la tuya y el tiempo dedicado. Coméntanos algo de esta parte académica tuya y de tu relación con Domingo. Pues mira, en los tiempos en que nosotros estudiamos aquí en la facultad, entre el año 62 y el año 66, que es mi generación, la séptima generación de la facultad, tuvimos la fortuna de tener maestros locales y maestros foráneos. Los maestros foráneos eran casi todos de la Universidad Nacional Autónoma de México y eran ya personajes muy calificados en su ámbito profesional en la Ciudad de México. El arquitecto Mendoza Bridad, que fue el primer director de la facultad, venía de la UNAM y se preocupó mucho por tener de principio un alto nivel de profesores que formaran a profesores locales para que continuaran su labor. Obviamente yo tuve clases, me dio clases don Domingo García Ramos y posteriormente me confirió pues, el honor de ser su ayudante ya una vez que yo había terminado mi currículo de la facultad y pude constatar la capacidad tan grande de don Domingo para su trabajo. Él fue el cerebro de un arquitecto que en México, en la Ciudad de México, formó un grupo importantísimo de profesionistas y fue el cerebro del despacho del arquitecto Mario Pani. Mario Pani en aquel tiempo era el arquitecto con más desarrollos urbanísticos en la Ciudad de México. Hizo muchos multifamiliares, entre ellos el multifamiliar Juárez, que fue uno de los primeros edificios de vivienda en la Ciudad de México, de vivienda colectiva. Entonces, aparte de ser el genio proyectista, por decirlo así, era un genio para los números y las finanzas. Era una persona súper capaz que le hacía al arquitecto Mario Pani los planes para que esos proyectos fueran negocios productivos. Entonces, a mí me ayudó mucho conocer esos trabajos allá en su despacho y eran realmente tratados, por decirlo así, desde que empezaba el proyecto hasta que terminaba un estudio de viabilidad económica, que eso ahora lo vemos como lo más común, pero en aquel tiempo los arquitectos no entraban en eso. Era más bien dado a los economistas. Don Domingo fue un precursor muy importante de la arquitectura y del urbanismo. Al estar como su auxiliar, él venía cada 15 días, viernes y sábado, y era de 8 de la mañana a 7 de la noche, y otra vez de 8 de la mañana a 7 de la noche, y él se iba el domingo y atendía a todos los grupos que estaban en su nivel de enseñanza.
Eso fue para la Facultad de Arquitectura de Jalapa un regalo, porque difícilmente hubiéramos podido ir a México a aprender, porque éramos pues, estudiantes de provincia, la mayoría con muy pocos recursos económicos. Entonces eso fue muy importante en aquella época, Alfonso. Pero veo que precisamente lo concentras en este libro, que insisto, Métodos para el Diseño Urbano. Ahí se plantea incluso una descarga de la experiencia y de relación con don Domingo, y que de alguna forma tú lo puedes observar que quizá en algunos planes de ordenamiento esto hay ciertas incongruencias porque no se observan algunas cosas. Dentro de ello está la parte de la propia ley 241 que tú conoces muy bien, que es la plan el desarrollo urbano del Estado de Veracruz. Y en ese sentido, y contrastando tu experiencia del texto contra lo que está pasando ahora, ¿qué sucede con esta parte legal? Porque a veces parece que entorpecen el desarrollo o lo conducen a un solo lugar sin observar el territorio, las características o el tamaño de la población, como bien dices. ¿Qué pasa con esto, según tu opinión, para la formación también de lo que viene? Mira, el libro prácticamente nace de la necesidad de ligar lo que es el proyecto urbanístico desde un principio hasta un fin. A mí me tocó estudiar en diferentes libros, muy diferentes libros. Algunos se especializaban en una etapa, otros en otra etapa. Y yo pensé que para los estudiantes de arquitectura sería muy útil tener un camino completo de principio a fin, un método para poder hacer sus diseños. De ahí nace la idea de hacer el libro. Afortunadamente había en aquel tiempo el año sabático y entonces yo pedí mi año sabático para escribir el libro. Me tardé casi 9 meses en lo que lo escribí, lo que investigué y finalmente pues lo pude editar, me lo editó Editorial Trillas. Y tengo la satisfacción de que es usado en más de 20 universidades en el país, las cuales me han constatado por escrito que les ha sido útil. Y creo que para el nivel de los estudiantes de arquitectura, digamos del tercer año o sexto semestre en adelante, sí les ofrece un camino en el que, como digo en el protocolo del libro, el diseño no es parte de sentarse y pedirle a las musas que vengan a orientarte, sino es parte de un camino, de un método. En ese camino o método habrá gente que es brillantísima como tú y otros que somos más lentos, pero de alguna manera es un camino, no es el salto al vacío. Algunos profesores tuvimos que decían, no, ustedes aviéntense y háganle así a ver qué sale. No, pues eso, de lo que no hay nada, nada sale. Entonces, esa es la importancia del libro. Ahora, si tú comparas el mensaje del libro con las circunstancias actuales, el problema es que a los niveles en donde se maneja la jurisprudencia o las normas para el urbanismo, hay dos situaciones muy problemáticas. Una, en la mayoría de los municipios o estados, las personas que determinan, digamos, el desarrollo jurídico del proyecto o los permisos no tienen el perfil suficiente. Y esto se ha venido dando cada vez más y más y más, donde gente que ni siquiera es arquitecto, son abogados, son ingenieros, no digo que no puedan saber de arquitectura, pero definitivamente su camino es netamente burocrático. Y el otro caso es que hay demasiados intereses económicos en el desarrollo de la parte urbanística, en donde los propietarios de la tierra, la gente que tiene recursos económicos compra tierra y no está comprando de acuerdo a un dictamen urbanístico, sino de acuerdo a donde él interesa y compró el terreno barato. Entonces, esto trae como consecuencia ubicaciones completamente erróneas que ya no obedecen a ninguna norma. Eso nos ha acarreado muchísimos problemas de servicios, de conexión, de vialidad y pues aunque exista un camino, una norma, a muchas personas que están en la política eso, como dicen los muchachos, les vale. Entonces, pues es un grave problema educativo que no hemos podido superar aquí en México. Bien, entiendo un poco más con tus palabras. Decías que don Domingo se metía a cuestiones empresariales incluso que no eran tan común que se pudieran desarrollar, pero también resulta que también estuviste en el campo empresarial muy fuertemente, no solamente como arquitecto, como urbanista, también fuiste director de algunas cuestiones empresariales importantes, y entonces ahí hay algo que vale la pena que nos platiques, porque veo esa secuencia, pues veo hace poco que don Domingo hacía cosas que tú dices, yo lo vi y lo hice, pero de alguna forma también parece que influyeron un poco en tu decisión de decir, bueno, la parte empresarial. Yo también conocí que hiciste incluso diseño importante de carreteras,
de caminos, de puentes, de conexiones, o sea, cosas que tampoco es tan común que se haga en esta cuestión, y esa dirección de empresas. ¿Qué nos puede platicar algo de eso? Mira, cuando yo salí de la facultad y me fui a invitación del arquitecto Honorato Carrasco a México a un despacho que se llamaba Arquitectos Asociados. Eran 11 arquitectos en un mismo edificio. Ahí tuve contacto con diferentes tipos de arquitectos. Había un arquitecto Encinas que era un proyectista de primera. Había otros arquitectos que eran más empresarios y hacían obra y conjuntos grandes. Y había arquitectos que se dedicaban prácticamente a la cuestión de cuantificación y precios unitarios y de esto de las obras. Pero todos eran especialistas en su materia. Había proyectos que hacían entre todos. Me di cuenta de la importancia que tenía toda la gestión de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Entonces, regresando, me quedé aquí como maestro de la facultad, me invitó el arquitecto Mendoza y decidí estudiar algo que me pudiera complementar eso. Entonces me metí a la primera maestría que se hizo en la Universidad Veracruzana, que fue la de Desarrollo Regional, en la Facultad de Economía, que era un proyecto del licenciado Bravo Garzón. Ahí había una parte en la que era estudiar el ámbito regional para la economía y los proyectos, y otra parte, como dijéramos, de la microeconomía, que es la parte del estudio de las empresas. Ahí tuve la oportunidad de aprender de economistas la parte concreta de las finanzas para los proyectos. Entonces, pues eso sí fue fundamental para mí. Me complementó muy bien mi carrera. Ya en el ejercicio profesional, del cual nunca dejé la enseñanza en la facultad, porque di clases 32 años, el interés por mejorar, monté mi despacho, hice varios proyectos, varias supervisiones, y ya estando en mi despacho, una empresa que se formó a base de 24 empresas veracruzanas juntaron capital, que se llama AXA, es Asociación de Compañías Constructoras del Estado, SA. Tenían ellos básicamente proyectos de infraestructura, carreteras, puentes, pasos a desnivel, etcétera. Me contactaron y me propusieron la supervisión de algunas de sus obras. Entonces hice supervisión de carreteras y con la parte, digamos, de la confianza que me tenían, empecé a incursionar en las otras áreas. Porque dijeron, bueno, ahora proyéctanos un puente. No, pues yo un puente no sé proyectar. Pero te prometo que para el siguiente voy a estudiar y veré si lo puedo hacer, porque no sé nada de puentes, más que pasar por encima de los puentes. Entonces, ya con la seguridad de que me iban a dar los proyectos, contraté a un ingeniero de la Ciudad de México, le pagué para que viniera a Jalapa y estuviera conmigo 6 meses. Y entonces, en esos 6 meses, pues le aprendí al proyecto, que en realidad mi participación era la parte de geometría, porque ya la parte de cálculo, ya ahí sí siempre necesité el auxilio de un ingeniero estructurista. Pero toda la parte, desde la investigación hasta la geometría del puente, la estética del puente, etcétera, eso ya sí lo aprendí. Y pues me empezaron a dar trabajo de eso, curiosamente. Y hubo una época en la oficina que había más proyectos de puentes que de arquitectura. Pero bueno, siempre fui combinando una cosa con otra, y me tocó hacer proyectos de muchos pasos a desnivel, de muchos entronques, aquí en Veracruz, hice algunos en Monterrey, y así diversifiqué mi carrera. De acuerdo. Ahora, hay una cuestión que está presente en esto, me llama la atención, que dices, yo no sabía de esto, entonces bueno, tuve que estudiar, tuve que investigar, y aquí viene una de las cuestiones también que ahora quiero dirigirme un poco hacia eso. Como formador de gente que está estudiando arquitectura o que está aspirando a desarrollarse como tal, tienes una base reflexiva de origen, de estudiante, de comprometido, tomando clases con la persona que seguramente estaba más calificada en su momento, Domingo de García Ramos. Había que aprender la cosa que estaba haciendo él, pero además se genera como un espíritu investigativo de alguien que sabe que lo que va a hacer refleja resolver problemas de algo, ¿no? Y entonces el tema está también que en la arquitectura pasa lo mismo. En la arquitectura no es inventar una forma del capricho para que tome una foto y sea mejor que se publique, sino que hay en el fondo un requerimiento de resolver, en algún caso, de resolver problemas. Y entonces también hay que investigar, y también hay que estudiar, y también hay que tener todo un desarrollo, un embalaje,
y una cooperación con otros como tal. Entonces, cuéntanos algunas experiencias de estas, tú como profesor, que encontrabas a veces quizá como con esta memoria de que no estábamos preparados para algo y que necesitamos preparar a la gente, un compromiso ético. Cuéntanos un poco de esta experiencia y qué pasa con esta visión que tienes de decir, es que yo tengo que estudiar, investigar y resolver. Y que eso que está construido ahí, que es una inversión social y que además tiene que funcionar para mucha gente, ¿sabe? Para el beneficio de mucha gente, incluyendo a veces un solo habitante que tienes en una casa. ¿Cómo ves esa parte académica, formativa? Y en tu momento y en tu futuro, o sea, en lo que, porque además creo que te tenemos que invitar a ser un colaborador constante de esta facultad. Fíjate que en ese sentido, mi vida profesional como maestro pues tuvo dos etapas muy claras. Bueno, primero, regresando de la Ciudad de México, me regresé porque el arquitecto Mendoza me invitó a dar clases. Era una parte en mi vida como de ansiedad. Es decir, traes algunos conocimientos que no te dieron en la facultad y quieres desarrollarlos y quieres implementarlos y quieres meterlos con los alumnos. La parte social y comunal de la arquitectura, que no había, era pura composición, como se llamaba en aquel tiempo, abstracción y técnica, nada más, pero nada que ver con la comunidad, ¿no? Pues necesitamos dónde vivimos. Entonces yo invité a dar clases a Carmen Smith. Yo en ese tiempo era secretario de la facultad. Le di un enfoque un poco más social a la carrera y fui criticadísimo. O sea, para los parangones arquitectónicos de la enseñanza, puristas. Exacto. No, decían, no, este ya se está volviendo comunista. Bueno, finalmente se quedó esa parte y se hizo servicio social, ustedes saben, en las comunidades, en diferentes proyectos que le dieron renombre a la facultad. Y después la siguiente etapa fue la que ya más formado con el trabajo profesional, invité a maestros que no eran maestros de la facultad o nunca habían dado clase, pero que eran arquitectos bien reconocidos en la localidad, como Carlos Lascurain, como Fernando Isla, a Enrique Zárate Mota, creo que a Enrique Murillo también lo invité, y ellos pues le dieron como un respiro a la parte meramente así teórica. Esa segunda parte ya fue la que, digamos, disfruté más como maestro. Mis últimas clases en el taller de diseño, precisamente con Fernando Isla, hicimos el intento, y sí lo logramos, de tratar de hacer un ejercicio como si los estudiantes estuvieran fuera de la facultad en la vida profesional. Pusimos un tema para el grupo, toda la investigación hecha en el taller. O sea, si vas a investigar sobre X género de la arquitectura, aquí tráete los libros y aquí haz tus resúmenes. Y nos vas a ir enseñando qué tanto investigaste de tu tema. Entonces, ahí la investigación estaba palpante, ¿no? Después, el diseño. ¿Cuál era la parte del diseño al que le dábamos más importancia? El espíritu del diseño. Es decir, nosotros les decíamos a los muchachos, no vengas aquí como un ponedor de fichas del dominó que dices, pongo aquí esta y aquí me encajo la otra, como hacíamos muchos proyectos al principio. Piensa en el destino de tu proyecto. ¿Cuál es la parte básica del proyecto? Si vas a hacer un hospital, ¿cuál es la parte básica? Y de esa parte básica ya vas buscando los complementos. Pero no empieces así con un albanén en blanco a decir, a ver, aquí pongo esta pared y luego acá, porque eso no te va a llevar más que a una mecanización y a veces mala. Y después del proyecto hicimos la parte de gestión. Sí, bueno, ya tienes tu proyecto, ok, ahora danos un criterio estructural, un criterio, no un cálculo estructural. ¿Cómo vas a hacer tu estructura? Bueno, pues mi estructura la quiero de concreto armado, quiero los materiales aparentes, o me gusta esto, me gusta el otro, ya era su toque. Y finalmente la parte cuantitativa, haz los precios unitarios y haz tu catálogo y tu presupuesto. Y lo último era, redacta tu contrato de obra. Se fueron ya con una idea bastante aproximada de lo que se van a encontrar. Esa fue mi etapa, digamos, de maestro. Sí, ahorita me recordaste una cuestión de un poeta, ¿no? Me gusta mucho, Paul Valéry,
que tiene un resumen un poco de esto, ¿no? Lo que estás comentando, interpretado él les dice que las cosas que él hace van entre la poesía y la geometría, y que entonces a veces se pone a hacer poesía hasta que llega un momento en que dice, sí, pero necesito geometría, y se pone a hacer tanta geometría que llega un momento en que ya está saturado de geometría y otra vez regresa a la poesía. poesía. Entonces es eso, como decir, o sea, está bien el purismo, ¿no? Del formalismo externo, pero también hay un elemento realista de que esto está fuera construido con una cantidad, con una inversión, con un asunto que le quiere resolver a la persona para que viva bien, o también llevarlo a la quiebra, matarlo del estrés, Claro. porque no tuviste idea De cómo llevarlo. Yo les decía a los estudiantes, para concluir, miren, ustedes cuando entran a la facultad no piensen que son estudiantes del primer curso, piensen que son arquitectos del número 1. Van a terminar como arquitectos del número 8 categorías. Pero desde el número 1 tiene que ser profesional. Tienes que ser profesional y tienes que ser responsable de lo que haces y tienes que ser investigador sobre todo, estudiante. Nunca puedes dejar de ser estudiante. Vas adquiriendo el grado de arquitecto poco a poco, pero si no tienes ese interés de ser desde el principio, como para pasar el rato, como porque no me quise ir a tal parte y me meto a esta escuela a ver cómo me va. Y porque no se lleva matemáticas ni se lee. Entonces, olvídate, ¿no? Y podrás terminar a lo mejor la carrera, pero no vas a sentir la satisfacción de dominar algo, que eso es lo más importante. Fíjate que una de las cosas, eso ya posteriormente ahora lo pienso, una de las cosas que más te acercan a poder transmitir lo que quieres a los estudiantes es a veces platicar con ellos, no específicamente de arquitectura. O sea, a mí se me acercaron muchos muchachos a los que les inspiré confianza para decirme sus problemas graves para estudiar arquitectura. Eso te acerca. Y entonces es una confianza que se comunica entre el grupo y ya no tienen la pena que tienen normalmente de ir a preguntarle a un maestro porque no se atreve. Mi papá siempre me decía, lo que no sepas pregunta, siempre tienes que preguntar antes de cometer errores. Y eso se me quedó bien grabado. Recordarás también algo que también tú estimulaste, ahorita que diste las charlas, cuando ahí el aula magna estaba actualmente la secretaría. Sí. Y estaba un señor, Enrique Segarra, que venía cada 15 días o algo, reunía un coro de 50 estudiantes a platicar y era una estimulación brutalmente. Brutal. Él era un prófugo, digamos, de la guerra española. Era un arquitecto que prácticamente era un ingeniero también. Tuvo un conflicto muy serio con un hermano suyo por los antagonismos políticos de aquel tiempo. Uno era franquista y el otro era republicano. Y entonces decidió irse para no cometer y se vino a México. Pero traía una cultura, tocaba maravillosamente la guitarra. Tú le podías que uno de sus hijos fue músico. Sí, Joaquín. Sí. Estuvo él inclusive como militar y encargado de las demoliciones de los puentes para que el ejército contrario no pasara. Entonces él volaba puentes allá en España y estudió la carrera de arquitectura con los grandes genios de la arquitectura europea. Era una persona que no podías despegarte de ella por todo lo que te platicaba. Sabía de música, sabía de pintura, era una persona excepcional, excepcional. Y es que decíamos que eso forma parte de la historia de la facultad, que también está un poco no conocida, como enterrada, oculta, y que consideramos que vale la pena sacarle la yaja a Girones para entender realmente, porque eso es algo que consideramos fundamental y que quizá ya las generaciones nuevas no lo conocen porque no hubo eso, pero que es parte de esa historia que tenemos que mantener ahí. Cuando llegaba el profesor que seguía de la clase del maestro Segarra, no nos queríamos salir del salón, no lo dejábamos entrar. No, maestro, no, síganos platicando de eso y que esto y el otro. Y el otro maestro ahí bien enojado, que ya estaba tocando y quería entrar, pero era una maravilla esta persona. Y además venía del puerto,
se tomaba el esfuerzo de venir, de manejar, estar acá, o sea, incluso ni cobraba, o sea, cobraba o no cobraba, pero no importaba, o sea, él Sí. era su pasión de dar estas cosas. Exacto. Y esa pasión la transmitía, se capturaba, y también, así Eso. como Don Domingo fue eso. Esa es la palabra, pasión por lo que haces, es lo que te supera. Pues nada más agradecerles su tiempo y el que me hayan invitado, y estoy dispuesto a, mientras sea posible, armar ahora sí que un conversatorio de cerca con los estudiantes, como platicarles estas cosas, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchas gracias a los que nos siguen o nos van a ver esto, y agradecer al maestro Mario, y agradecer también la iniciativa de la facultad, Sí. de aprendizaje de don Luis Fernández, y agradecemos todo y felicidades por tus primeros 70 años. Gracias.